Lea conmigo el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22 en adelante. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ojo, cuidado, va a ponerle una hija Mara, ¿no? No quiere decir que sea malo, pero es un nombre que está relacionado con la parte de amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Dígale, los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, diga Elín, llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén, amén, amén. Aquí nos están hablando de 2 lugares completamente distintos. Nos están hablando de un lugar que los israelitas llamaron Mara. Es un lugar donde las aguas eran amargas, no se podían tomar. Era un lugar, ellos con una sed tan tremenda en el desierto, llegar a un lugar y probar un agua de esa manera era algo completamente desagradable. Pero también nos hablan de un lugar que se llama Elín, un lugar de 12 fuentes de agua. No dicen si eran amargas o dulces, pero suponemos que eran aguas que se podían tomar. Y 70 palmeras. Hay una simbología en los números, 12 y 70. 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. En la Biblia se habla de 70 semanas. Hay una simbología tremenda. Pero lo que nos muestra es que los israelitas, antes de Dios llevarlos al lugar llamado Elín, que era un lugar, digamos, de bendición, Dios los pasó por Mara, un lugar de aguas amargas. Eso tiene una simbología extraordinaria, eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Cuántos han usado en el celular las aplicaciones que nos llevan a un lugar, que utilizan el sistema de posicionamiento global o GPS, ¿cierto? ¿Cuántos lo han utilizado? Y lo ponen allí en el teléfono, y eso le va mostrando por dónde se tiene que meter, y cada vez tienen una precisión cada vez más exacta de llevarte al lugar, justo el lugar que tú colocas allí. Antes te dejaba botado tantos metros y entonces uno quedaba en la misma porque tenía que bajarse a preguntar dónde quedaba el lugar. Ya no, ya te lleva al punto y te dice: aquí es, ya llegaste. O sea, una cosa tan tremenda, ¿verdad? Estas aplicaciones también tienen la capacidad, mire cómo las han mejorado, tienen la capacidad de que si más adelante hay un accidente o hay un disturbio, hay una pelea, por ejemplo, ahí en la Universidad de Córdoba, que se presentan o policías o cosas, estas aplicaciones tienen la capacidad de cambiarte de ruta y llevarte a una ruta directa donde no tengas que pasar por allí, pero que llegues pronto a tu lugar de destino, ¿verdad? Para que tú no te metas en esos contratiempos. Mira la capacidad que tienen estas aplicaciones. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque estas aplicaciones las creó el ser humano, el hombre, para que fuera direccionado y llevado a un lugar sin equivocarse, ¿verdad? Pero esta aplicación nos hace
esta tecnología nos hacen reflexionar y hacer unas preguntas con respecto al tema que acabamos de leer. Por ejemplo, ¿qué pregunta nos podemos hacer? ¿Será que Dios se equivocó de camino y llevó a su pueblo primero a las aguas amargas en lugar de llevarlos directamente a Elín, donde había mucha agua, sombra y un buen lugar de descanso? ¿Será que Dios se equivocó? Porque esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué no los llevó directamente a Elín sin pasar por las aguas amargas? Ahí nos tenemos que preguntar, ¿por qué Dios se tomó el tiempo de pasarlos primero por Mara antes de llevarlos a Elín? Dios debía tener una razón, ¿cierto? Un propósito. ¿Por qué? Bien, dándole respuesta a la primera pregunta, hay que entender que Dios no se equivocó de camino. Ese era el camino que desde el principio Dios había establecido para que el pueblo de Israel pasara. Antes de llevar Dios al pueblo a un lugar de descanso fresco, de abundancia, porque no había un solo lugar de agua, habían 12. No era un lugar de solamente para pasar un momento, tenía tantas palmeras que había suficiente sombra, era un buen lugar para estar. Pero Dios, antes de llevarlos allá, Dios tuvo que hacer algo con el pueblo, tuvo que probar su fe, y después de probar su fe les dio unas lecciones importantes que ellos no podían olvidar, debían tenerlas en cuenta en el resto de su camino. Por esa razón Dios los llevó primero allí. Ahora, ¿será que en nuestra vida Dios se ha equivocado con el camino que nos ha llevado? Yo le quiero decir algo. Dios de ninguna manera se ha equivocado con nosotros. Dios nos está empujando hacia el camino que Él ha establecido, un camino de bendición. Dios nos está empujando ese camino a todos nosotros. Pero en algunas ocasiones, muchas veces, es necesario que Dios primero nos pase por las aguas amargas de mar. Es necesario, es completamente necesario. Si lo hizo Dios con el pueblo de Israel, también lo va a hacer con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios no nos lleva directamente y rápidamente y fácilmente a la bendición? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en vez de se toma ese tiempo de llevarnos primero a otro lugar, por qué no nos lleva derecho, ¿cierto?, a la bendición? Bien, yo le quiero decir que Dios, antes de soltar una bendición a cualquier ser humano en la tierra, Dios primero trabaja en el corazón del ser humano. Una bendición dada a una persona que Dios no ha trabajado su corazón es una bendición que se va a perder. Y Dios sabe eso. Por esa razón no nos va a entregar directamente, inmediatamente y fácilmente sus bendiciones. Las bendiciones en Dios son luchadas. Las bendiciones en Dios tienen un precio, y no es un precio de dinero, es un precio de cosas que tenemos que vivir con Dios. Bien, ¿por qué Dios no nos lleva por el camino más fácil, más rápido y más directo a la bendición? 5 puntos. Primero, porque en las aguas amargas Dios prueba nuestra fe. Entonces, antes de Dios darnos la bendición, obligatoriamente Dios tiene que probar nuestra fe, confianza y fidelidad en Él. En el texto decía, en Éxodo 15:25 decía: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, ¿verdad? Cosas que ellos tenían que cumplir, mandatos. Allí los probó, dice el texto. Allí los probó. Ok. Muchos cristianos, y nos incluimos allí todos, muchos tenemos una fe bien alimentada. ¿Cómo que así bien alimentada? Una fe, escuchamos buena palabra de Dios, oramos bastante, leemos, escuchamos a predicadores buenos,
y leemos la palabra. Tenemos una fe bien alimentada, porque esa es la forma de alimentar la fe. Pero la fe no solamente debe ser alimentada, la fe debe ser fortalecida, debe ser firme, debe ser fuerte. Y para que eso suceda, para que nuestra fe sea fuerte, obligatoriamente tenemos que pasar por pruebas de fe que Dios permite en nuestra vida. Porque podemos leer muchos libros, orar mucho, pero eso es como la teoría. La práctica es la prueba de fe. Y cuando salimos de la prueba de fe, entonces sí salimos fuertes, si salimos firmes, si salimos con una fe poderosa. Ahora quiero decir, hubo un hombre en la Escritura que fue experimentado en la prueba. Me refiero a Pedro. Si vieron Pedro, cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, Pedro bajó de la barca, pero terminó hundiéndose, ¿cierto? Allí fue probada su fe y no resultó. Después, cuando entregaron a Jesús, Pedro fue puesto a prueba nuevamente. ¿Y qué sucedió? Pedro lo negó 3 veces. ¿Y cómo terminó sus días Pedro en ese momento? Pedro terminó en amargura. Ahora, pero ya sabemos quién es Pedro, ¿verdad? Pedro, después de experimentar y vivir todas estas cosas, escribió en una de sus cartas, escribió lo siguiente. Escuchen bien el consejo que nos da un hombre que vivió muchas pruebas. Pedro dice, en 1 de Pedro 1:7, voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Es muy sencilla, pero muy buena para leer. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el ¿qué? Como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los, léalo usted, problemas. O sea que si usted tiene que enfrentar problemas, los problemas son una forma de probar nuestra fe. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero la fe permanece, ¿verdad? Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Sometida a prueba nuestra fe con los problemas, la fe crece. La fe crece y se fortalece. Por eso son necesarios los problemas. Por eso son necesarias las circunstancias difíciles, porque son la forma en que nuestra fe crece y se fortalece. ¿Y qué pasa en una persona que ha vivido tantas situaciones y Dios le ha librado de esas situaciones y ha permanecido con fe? Es una persona que se aferra a Dios y no se suelta, y pueden venir cualquier tipo de circunstancias y va a permanecer agarrado de Dios, porque él entiende que si Dios me ayudó en aquella circunstancia, sin duda me va a ayudar en esta que esté viviendo ahora también. Ese es Dios. Y por esa razón, Dios tiene que llevarnos primero a las aguas amargas. Porque si no tenemos la fe sólida, firme, una fe que crece, simplemente en cualquier problema vamos a hacer cualquier locura, pero no vamos a buscar a Dios ni a depender de Dios para salir del problema. Y lo que quiere Dios es crear en los cristianos una dependencia de Él. Eso es lo que quiere el Señor. Muy bien, por eso Dios primero empieza a hacer un trabajo en nosotros. ¿Cuál es el primer trabajo? La prueba de fe. Primer trabajo. ¿Por qué Dios no nos lleva siempre por el camino más fácil, más rápido y más directo a la bendición? Segundo, ¿por qué nos lleva primero las aguas amargas? Porque las aguas amargas, o en las aguas amargas, podemos oír atentamente la voz de Dios. Dice Éxodo 15:26, la partecita A. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oyeres atentamente.
En nuestro caminar con Dios, uno tiene momentos mire, el caminar con Dios no es un día. A veces creemos que caminar con Dios es solamente tuvimos un problema, buscamos a Dios, Dios nos soluciona el problema y listo, nos olvidamos de Dios. Eso no es caminar con Dios. Caminar con Dios es una vida entera. Una vida entera. Desde que conocemos a Él o lo aceptamos en nuestra vida hasta el último día que respiremos en esta tierra. Eso es un caminar con Dios. Y en ese caminar con Dios hay momentos en los que somos muy obedientes, en los que somos muy dedicados, en los que Dios es lo más importante en nuestra vida. Pero hay momentos donde nos ponemos un poco rebeldes con el Señor y no hemos querido escuchar su voz, no hemos querido escuchar el llamado que Dios tiene con nosotros, no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, porque en el caminar con Dios eso sucede, antes de Dios hacer, porque cuando nosotros podemos estar no escuchando la voz de Dios, no atender el llamado de Dios, podemos estar no haciendo la voluntad de Dios, pero estamos orando, Señor bendice, Señor bendice, ¿cierto? Y uno puede estar haciendo otra cosa, pero Señor bendice. Y Dios, para bendecirte, primero te lleva a las aguas amargas de Mara, porque Él escucha tu oración. Entonces primero te lleva a las aguas amargas. ¿Para qué te lleva ahí? Porque solamente, mira, así Dios nos creó. El ser humano tristemente escucha la voz de Dios en ese lugar, en las aguas amargas. Es donde se sienta el ser humano a escuchar a Dios. Cuando a veces todo está muy bien en la vida del ser humano, se olvidan de Dios. Y Dios tiene que llevarlos a ese lugar para que puedan escucharlo atentamente y puedan conocer lo que Él quiere hacer con sus vidas. En Oseas 2:14 dice el texto: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto, también símbolo de la prueba, de las aguas amargas, de los momentos de dolor. Y dice, ¿y qué dice el Señor? Y le hablaré a su corazón, ¿verdad? Porque a veces tenemos que ir allá, a ese lugar que Dios le llama Mara, amargura, de dolor, de sufrimiento, para que podamos escuchar la voz de Dios. Esas aguas amargas pueden ser, ¿qué puede ser en la vida de una persona, de un ser humano, las aguas amargas? Las aguas amargas pueden ser una enfermedad. Y solamente en la enfermedad es que la persona busca a Dios. Mírese cuántos cantantes vallenatos se han vuelto a Dios en estos días. La enfermedad tiene que tocar la vida de una persona para volverse a Dios. Tiempo de escasez, tiempo de escasez económica, lleva a Dios. De desempleo, tiempos de abandono, de soledad, una ruptura en una relación. ¿Cuántas personas cristianas que aman a Dios se ennoviaron con el que no era o con la que no era? Y empezaron, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, Dios bendíceme, Dios. Y Dios le escucha. Dice, bueno, te voy a bendecir, pero con ese no es. ¿Te lleva a dónde? A amar. A tiempos de dolor, de sufrimiento, pero se está haciendo la voluntad de Dios. El dolor de la pérdida de alguien que amamos, cuando alguien muere en nuestra familia, alguien o en nuestros amigos, eso también puede ser esas aguas amargas. Una crisis en el país, como está sucediendo en este país, que nos está Dios llevando en algunas cosas a todos a eso, para que lo busquemos a Él. Ahora, si estás viviendo alguno de estos que mencioné, o quizás no está aquí, pero tú estás viviendo uno que yo no mencioné, pero que te lleva por la amargura, por el dolor, por el sufrimiento, sin duda, ¿qué quiere Dios de ti? Que lo busques y que lo escuches atentamente. Eso quiere el Señor. Entonces, las aguas amargas son completamente necesarias. Hay que pasar por allí para que sea aprobada nuestra fe y para que podamos oír
lo que Dios quiere decirnos y conocer su voluntad. Muy bien. ¿Por qué otra razón? ¿Por qué Dios primero nos lleva a las aguas amargas antes de llevarnos a la bendición? Tercero, porque en las aguas amargas nuestra vida es corregida por nuestro Dios. Hay una corrección. Es necesario que nuestra vida sea corregida. En Éxodo 15, la parte 26, en la parte B dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y ahí está en mayúscula, dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ahora, el Señor tiene que pasarnos por las aguas amargas para hacer correcciones en nuestra vida, purificarnos y santificarnos. Esa es la forma de trabajar del Dios al que usted y yo adoramos. Y lo mejor que podemos hacer es dejarnos corregir. Dice que es de sabios escuchar el buen consejo que corrige. El necio no presta atención al consejo y se estrella. Pero el sabio escucha el consejo de Dios. Entonces nosotros como buenos hijos de Dios, si Dios en las aguas de Mara lo que quiere es corrección, santificación, purificación, dejemos que Dios nos limpie, nos purifique y nos cambie. Con toda seguridad podemos afirmar que todo cristiano que es pasado por las aguas de Mara, por las aguas de dificultad, de enfermedad, de escasez, entran en esas aguas torcidos y salen derechos. Todos entran torcidos y salen derechos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido en su proceso con el ser humano. Podemos leer este tipo de historias y hay otras parecidas que marcan las mismas pautas para mostrar que Dios le gusta corregir al ser humano. Mire, ¿y qué padre no corrige a su hijo? Dejémonos corregir por Dios. Dejemos que Dios trabaje con nosotros. Vuelvo a Pedro porque Pedro sí era un tipo que Dios hizo una obra extraordinaria en Pedro. Pedro fue puesto a prueba, negó a Jesús. En ese momento que negó a Jesús, no mostró, ni con sus palabras ni con sus acciones, no mostró que amaba a Dios, ni que confiaba en Jesús. Él negó a Jesús, él dijo, no lo conozco, este no es, ¿sí? Él no mostró esa pasión por el Señor. Y dice el texto, la historia bíblica, que Pedro terminó llorando amargamente, o sea que terminó en las aguas de Mara. Pero usted tiene que saber que Dios estaba corrigiendo muchas cosas en la vida de Pedro, que después se convirtió en el apóstol Pedro. Dios que estaba corrigiendo en la vida de Pedro. Ustedes y yo hemos escuchado historias de Pedro muchas veces. Pedro, antes de ser dominado por el Espíritu Santo, era impulsivo. Pedro era violento, dado a la violencia, tanto que justo antes de negar a Jesús, le voló la oreja a un soldado romano llamado Malco. O sea que era impulsivo para la violencia. ¿Qué más era Pedro? Pedro era imprudente, metía la cuchara donde no tenía que meterla. Y ya hemos visto muchas historias de él donde era imprudente con su boca. Y podríamos enumerar muchísimas más cosas en las cuales Dios tenía que trabajar en la vida de Pedro para poder convertirlo en el apóstol Pedro. ¿Y por qué, si había que corregir todas esas cosas, qué hizo Dios? Lo metió en las aguas amargas de la vida de Pedro. Pedro lloró amargamente. Y no fue un día, fueron varios días. De ese momento en que fue entregado Jesús, todo lo que padeció, lo azotaron, lo llevaron, lo crucificaron. Eso fue un día. Después pasaron 3 días para resucitar a Pedro todavía llorando de la amargura. 3 días, quizás fueron 4 para Pedro. Hasta que Jesús vino y lo consoló. Pasó un tiempo hasta que le dijo, tú me amas, Pedro. Sí, Señor, te amo, ¿te acuerdas? Le dijo 3 veces, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí? Sanando a Pedro. Pero Pedro necesitaba ser corregido. Y Jesús se metió a impedir la corrección de Dios Padre hacia Pedro. No, al contrario, Jesús lo que le dijo fue, te anuncio, Pedro, te profetizo, que hoy me vas a negar 3 veces. O sea, Jesús lo que le hizo fue
darle la información. En ningún momento Jesús dijo, no, Padre, ¿cómo vas a hacer eso con Pedro? ¿Cómo se te ocurre? No. Le digo, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. ¿Cierto? Y antes Jesús le había dicho, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero cuando vuelvas de ese zarandeo, dice, fortalece a tus hermanos. Porque él iba a llegar fuerte. Pero ¿y los hermanos? ¿Quién eran los demás discípulos? Los fortaleces. Eso fue lo que le dijo Jesús. O sea que Jesús en todo momento le está diciendo a Pedro lo que él venía. Jesús no se va a impedir, no se va a poner delante del Padre a decir que no seamos corregidos. Al contrario, Jesús te lo va a decir con mucho amor. Mira, tienes que aguantar la corrección del Señor, la corrección de papá, ¿cierto? El Señor va a hacer así, pero el Señor lo que va a hacer es estar con nosotros en la corrección. Él no nos va a dejar solos, pero tenemos que dejarnos corregir. Si Pedro, un hombre del vulgo, pescador, impulsivo, imprudente, dado a la violencia y quién sabe cuántas cosas más, fue transformado por Dios y convertido en el apóstol Pedro, que predicaba con prudencia, que predicaba con sabiduría, que era un hombre después completamente dominado su temperamento por el Espíritu Santo. Dios también puede hacerlo con nosotros. De pronto no somos tan impulsivos, no somos en otras cosas al extremo como lo era Pedro. Entonces creemos que si Dios lo hizo con estos hombres que eran tan seres humanos como nosotros, también Dios lo puede hacer con nosotros. Entonces, Dios no nos puede dar la bendición enseguida. Dios primero nos va a pasar por las aguas de Mara, porque en las aguas de Mara es probada nuestra fe. Es donde escuchamos a Dios, sus directrices, sus ordenanzas, donde lo oímos, pero también donde somos corregidos. Ahora, cuarto, ¿por qué Dios nos mete primero en las aguas amargas? Porque es en las aguas amargas donde aprendemos a ser obedientes, donde aprendemos a obedecer su palabra. Éxodo 15, el verso 26, la parte C, la última partecita, ¿qué dice? Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, ¿y qué más dice? Y guardares todos sus estatutos, y guardares todos sus estatutos. Tenemos que entender que no solamente se trata de escuchar atentamente la voz de Dios y conocer su voluntad, se trata de hacerla, de ponerla en práctica, de vivir la voluntad de Dios. No podemos quedarnos en solo el hecho de oír, saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, pero no moverme hacia lo que Dios quiere hacer. Tiene que haber un hacer, tiene que haber un hacer. Entonces, las aguas amargas son usadas por Dios para enseñarnos obediencia, para enseñarnos a ser obedientes, para enseñarnos que cuando obedecemos a Dios, a su palabra, a su directriz, a su voluntad, es cuando podemos ver la bendición de Dios. Entonces obligatoriamente Dios nos pasa por ahí. En Deuteronomio 28, que es un texto muy conocido, en el verso 1 y 2, no lo voy a leer en Reina Valera, sino en Nueva Traducción Viviente, porque me encanta cómo lo dice. Dice así: si obedeces al Señor tu Dios, sí que la condición es obedecer. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y hay una lista de bendiciones. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito lo que haces con tus manos, ¿verdad? Serás puesto por cabeza y no por cola, pero todo Dios lo condiciona al hecho de la obediencia. Lo condiciona a la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Pero tanto nos ama el Señor que nos mete por mar para enseñarnos a obedecer. O sea, nos da la clase. Mira, así es que tienes que obedecer. Así es que se da este pasito. Así se da el otro paso. Y cuando das esos pasos, entonces las bendiciones que yo he dicho con mi boca, dice Dios, te llegarán a tu vida. Pero entonces
Por esa razón, por esta otra razón, Dios nos mete en el agua amarga. Muy bien. Si estamos viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo en el que usted puede llamar, estoy viviendo el tiempo de Mara, tiempo de aguas amargas, en ese momento tenemos que examinarnos, analizar qué es lo que quiere Dios que yo obedezca. Porque si yo descubro en ese análisis qué es lo que Dios quiere que yo obedezca y empiezo a obedecer lo que Dios dice, entonces empiezo a salir de ese tiempo de dificultad. Por eso, el tiempo de dificultad, medite, piense, Señor, ¿por qué el Señor me trajo esto? ¿Qué propósito tiene Dios con esta dificultad? Sin duda es obedecer, pero ¿qué es lo que tengo que obedecer? Y esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Quinto punto. ¿Por qué Dios no nos lleva directo, fácil, rápido a la bendición? ¿Por qué nos lleva primero por las aguas amargas? Quinto, porque en las aguas amargas experimentamos el poder de Dios. Antes de explicar lo demás, toda persona que en su vida ha experimentado el poder de Dios, jamás va a hablar mal de Dios. Toda persona que tuvo un problema, enfermedad, escasez, deuda, sufrimiento de algún tipo, amoroso o como quiera, y Dios le ayudó, Dios le rescató, vio con sus ojos el poder de Dios después de orar, le aseguro, nunca jamás hablará mal de Dios. Estará más agarrado de Dios que nunca. Por eso entonces Dios nos lleva a las aguas amargas, para que experimentemos su poder. En Éxodo 15, 26, la última parte dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres tu oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. Ahora dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, miremos el contexto donde sucedió esto. El pueblo de Israel estaba en las aguas de mar, ¿cierto? En ese momento, en ese lugar, ellos pudieron ver, experimentar y tomar esas aguas amargas que no se podían tomar antes. Eran aguas que no eran ricas para tomar, pero Dios las endulzó, Dios las transformó, Dios las hizo, mejor dicho, bebibles para ellos. Dios hizo algo por ellos que nadie más iba a hacer. Solamente Dios lo hizo, no solo porque los amaba, no solo porque Dios tenía misericordia de su pueblo, sino porque Dios quería que su pueblo viera el poder que tiene el Dios al que ellos adoraban. Dios lo quería enfocar, ese enfoque de sanar el agua era simplemente que ellos vieran el poder que Dios tenía. Porque ellos ya habían experimentado la misericordia y el amor de Dios en otras ocasiones. En ese momento Dios quería que vieran que Él tiene el poder, todo el poder. Mire, ahí no había más nadie que los pudiera ayudar. Ellos estaban sedientos, estaban cansados, era una situación crítica, estaban impotentes ante la situación, ¿cómo iban a hacer? Y llegó Dios, los rescató e hizo algo simplemente extraordinario. Hasta el día de hoy esas aguas están dulces. En las aguas amargas de Mara, los israelitas conocieron a Jehová o al Dios sanador. Ellos vieron el poder de Dios para sanar un agua amarga. Ellos decían, este Dios es poderoso, puede cambiar, puede transformarlo todo, cualquier cosa. ¿Por qué muestra esto? Porque así como Dios se muestra hacia los israelitas como ese Dios sanador, nosotros somos llevados a la prueba, a las aguas amargas, tiempo de escasez, de enfermedad, de dolor, para que conozcamos más a Dios.
Para eso somos allí puestos. No crea que usted es puesto en la prueba simplemente para usted sufrir y ser transformado usted, sino para que usted también en medio de la prueba usted conozca más a Dios. Cuando usted está en la prueba, Dios se acerca a usted. Dios se acerca a usted y usted puede conocerlo. Y Dios es tan grande que uno podría pasar miles de pruebas en este mundo y no alcanza a conocerlo completamente. En ese momento Dios se les presentó a los israelitas como el Dios sanador. Pero ¿a cuántos de nosotros en medio de la prueba Dios se nos presenta como el Dios proveedor? Como el Dios que nos hace justicia porque estamos viviendo una injusticia, pero Él obra para que haya justicia. Como el Dios que nos defiende de nuestros enemigos, porque a veces tenemos enemigos, ¿verdad? Gente que quiere hacernos daño y uno sin razón y sin motivo. Pero que Dios viene y se presenta como el Dios que nos defiende de nuestros enemigos, como el Dios que pelea nuestras batallas, como el Dios, ¿verdad? Como el Dios que también nos trae paz, también se presenta Dios. En los tiempos de prueba, en pocas palabras, es donde usted y yo conocemos verdaderamente al Dios que adoramos, al Dios que tenemos. Es ahí donde usted dice, el hombre, uno de los hombres que tuvo las pruebas más grandes, ¿quién fue? Job, ¿cierto? Y Job, una prueba tremenda. ¿Y qué dijo Job? Que la Biblia dice que era un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre de fe, consagrado. Suponíamos nosotros que conocía a Dios. ¿Y qué dijo Job al final del texto? De oídas te había oído, pero ahora es que sí te estoy conociendo. Ahora es que te conozco. ¿Cierto? Pero ¿dónde conoció Job verdaderamente a Dios? En la prueba. En la prueba. Ahora, si Dios hace todo este trabajo con el pueblo de Israel para llevarlo a la bendición, podemos nosotros estar completamente seguros que Dios con nosotros no se ha equivocado de camino. El camino por donde Dios nos está llevando es el camino que Él quiere que pasemos. Y usted debe tener algo seguro: Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Dios sabe lo que está haciendo conmigo. Hay un salmista, a mí me gusta escucharlo mucho, se llama Samuel Hernández. Tiene una canción, se llama Dios sabe lo que hace. No la voy a leer todo, pero saqué unos puntos que me impactaron porque es la realidad. Él dice en la letra de la canción: Dios sabe lo que hace, Él no llega tarde. Dice, Él no se equivoca, siempre está en control. Dice, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito, Él lo permitió. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Me encanta esa canción porque es una realidad. Parece que fuera perfecta para esta enseñanza. Yo decía, cada cosa que nos sucede en la vida obviamente tiene un propósito de Dios. Pero si miramos lo bonito de esto, es que aunque Dios nos pase por Mara, aunque tal vez Mara dure varios días, meses, lo que quiera durar, si somos obedientes, ¿dónde vamos a terminar? En Elim. ¿Qué es Elim? 12 pozos de agua. No uno, como fue el que nos metió Mara, sino 12. Palmeras, 70. Coco, sombra. Las palmeras no se caen, son de raíces firmes. Tantas cosas. En pocas palabras, cuando Dios se tome el tiempo, Dios como papá, de meternos en las aguas amargas, sea agradecido,
y obediente, porque lo que quiere darte es una bendición. Y tienes que aceptar la corrección. Yo quiero que usted se levante, póngase de pie. Pónganse de pie. Algunos ya están en las aguas amargas. Otros van a entrar. Y otros van a salir de las aguas amargas hacia Elín. Porque todos estamos en diferentes momentos. Te dirá, pastor, yo estoy entrando. Otros dirá, pastor, tengo días viviendo ya en las aguas amargas. Y otros, quizás esta prédica sea el anuncio de su salida de las aguas amargas. Entonces, vamos a orar con base en lo que el Señor le habló a su corazón. Querido Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que nos dejas en ellas. Hoy, en el nombre de Jesús, podemos afirmar con toda seguridad que nos estás llevando por el camino correcto, que nos estás empujando por el camino que nos lleva a la bendición, pero que tenemos que pasar primero por las aguas amargas de mar. Y hoy aceptamos tu camino. Hoy aceptamos, Señor, que ese camino es el camino más apropiado. Sabemos hoy que en ese camino es probada nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y por eso te pedimos en el nombre de Jesús que nos des una fe grande, una fe firme, que durante la prueba, la dificultad, la enfermedad, la escasez, cualquier tipo de problema, Señor, que podamos permanecer confiando en ti. Porque sabemos que mientras confiemos en ti, nuestro final no será un final de destrucción, sino que será un final de grandes bendiciones, un final en Elín, como dice tu palabra. Ayúdanos a permanecer confiando en ti. Ayúdanos a no dudar, a saber que lo que estamos viviendo hace parte de tu más maravilloso plan para cada uno de nosotros. Gracias por la prueba, porque la prueba nos fortalece, porque la prueba hace que crezca nuestra fe en ti, nuestra confianza. Sabemos que tú esperas de nosotros una fe más pura que el oro. Por eso te pedimos que en el nombre de Jesús no nos dejes caer en medio de las pruebas. Sosténnos con tu mano derecha para superar todas las pruebas que puedan venir a nuestra vida, Señor. Hoy hacemos un compromiso de que si ya estamos en las aguas amargas o si vamos a entrar en ellas, hacemos un compromiso que vamos a escuchar tu voz atentamente, que vamos a conocer lo que tienes para nosotros. Si hemos descuidado ese tiempo en tu presencia, si hemos descuidado ese tiempo para orar, para estar cerca tuyo, hoy nos comprometemos a que vamos a volver al lugar santísimo. Vamos a volver a ese lugar que hemos dispuesto para orar, para estar contigo todos los días.